Bueno, buenos días para todos, bienvenidos al ciclo de conferencias. En nombre del programa de licenciatura en matemática de la Universidad de Los Llanos y con el apoyo de la Red Internacional de Etnomatemática, les damos, y también con el apoyo de la Red Internacional de Teoría de Objetivación Cultural, le damos la bienvenida al ciclo de conferencias Una mirada al enfoque sociocultural y político de la educación matemática. En esta oportunidad contamos con el gran placer y el orgullo de contar con el profe Julio Hernando Romero. Bienvenido, profe. Te comento que una de mis estudiantes va a hacer tu presentación. Paula Alejandra Vázquez, te escuchamos. Listo, profe. Un momentito. ¿Ya se está viendo la diapositiva? Sí, la estamos mirando. Buenos días, bienvenidos todos a este ciclo de conferencias. El día de hoy nos acompaña el profesor Fernando Romero Rey con su conferencia Intencionalidad y Diálogo, Elementos para el Aprendizaje desde la Educación Matemática Crítica. El profesor Julio Romero es licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad de Los Llanos, magíster en Docencia de las Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, profesor de la Maestría en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, integrante del Grupo de Investigación Didáctica de las Matemáticas, línea de investigación Educación Matemática, Diversidad y Subjetividad. Con esto le damos la bienvenida al profesor Julio Romero y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Profesor Julio, para nosotros es un gran placer y un honor tenerte en este ciclo de conferencias. Ahí sí te saludamos en esta tu casa. Julio, no se te escucha bien. No, suena un ruido. Hola Julio, se te está intercambiando la señal con otra. Mira a ver si es que tienes prendido otro micrófono. Ahí, ¿qué tal? ¿Ya bien? Sí, ahora sí te escuchamos, profe. Vale. Bienvenido. Sí, bien, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, para mí de verdad es muy grato de estar de nuevo en casa con todos los compañeros. Agradezco la participación de todos ustedes, María Teresa, Nasli, Ivonne, por supuesto, con quien hemos estado trasegando en esto la educación matemática desde nuestro pregrado, la maestría, en fin, nos unen muchos compañeros de trabajo en Los Llanos. Y muy especialmente pues quiero dar un saludo a la profesora María Cristina Costa, quien pues dio un punto de partida para que estuviéramos metidos en este cuento de la educación matemática y de una manera muy comprometida, como siempre creo que hemos estado. Así que un saludo para todos. Pues primero quiero saber, Ivonne, para llevar control, ¿cuánto tiempo me dices que tengo para la charla? Profe, tienes entre 45 y 50 minutos. Ok, listo. Y el resto del tiempo para reflexiones, preguntas. Ok, entonces más o menos hacia las 11:05, ¿estoy bien? Bueno, tú me vas a ir ayudando con el tiempo porque ahí no sé. Sí, señor. Y se va. Ok, gracias. Bueno, rápidamente para contextualizar un poco el asunto, bueno, también ahí saludo y veo a algunos egresados de la maestría. Gracias también por asistir. La idea es que en el campo de la educación matemática se ha venido desarrollando una línea de investigación desde las perspectivas sociopolíticas, y una de estas perspectivas sociopolíticas es la educación matemática crítica. En la charla que me antecedió en este ciclo de la profesora Gloria García, pues ella planteó unos elementos generales bien importantes que dan como el marco a precisamente toda la perspectiva de la educación matemática crítica. Dentro de ello, pues hay diversos conceptos, diversos principios, y yo he querido traer acá básicamente 2 o 3
que me parece que podrían complementar un poco lo que ella ya planteó en términos generales sobre la crítica, la incertidumbre y demás. Entonces, me refiero al problema de la intencionalidad, el aprendizaje y el diálogo en particular. Voy a compartir acá. Me dicen, por favor, si se está viendo. Y si no me pones por Okay. WhatsApp, que no. Sí, profe. Sí, ¿Listo? Bueno, sí, perfecto. señor. Gracias. Bien, entonces, lo que quiero es establecer ahí como una relación entre los elementos de intencionalidad y diálogo, estos dos elementos, como parte del aprendizaje de la educación matemática, y ese aprendizaje va a tener un adjetivo que más adelante pues vamos a presentar muy específicamente, y pues que tiene que ver obviamente con estas categorías. En particular, digamos, como dos de esos elementos, no quiere decir que sean los únicos elementos que configuran el aprendizaje de la educación matemática crítica, pero de mi manera de ver, pues son dos elementos centrales para entender esto del aprendizaje y un poco empezar a aproximarnos a una respuesta a la pregunta también que fue muy reiterada en la charla anterior sobre ¿y cómo es ese asunto? ¿Cómo es que efectivamente se puede dar cuenta del aprendizaje desde una perspectiva sociopolítica como es la educación matemática crítica? Entonces, a manera de punto de partida he querido tomar estas tres, digamos, citas, elementos de arranque, en donde básicamente pues estoy fundamentando los trabajos de Ole Skosmos y Helen Alrod en términos del aprendizaje. Y más adelante, pues en términos haré un recorrido breve en términos de las intencionalidades, cómo se ha venido desarrollando. Entonces, en primer lugar, Skosmos lo que empieza a plantear es que dice que el diálogo, y es una categoría que más adelante voy a retomar y por eso la pongo acá, es un proceso de indagación. Y el objetivo de ese proceso de indagación es obtener, y quiero subrayar ahí, no estamos diciendo si necesariamente sea una construcción, pero sí una obtención. Por ahora no entramos, digamos, en el detalle de cómo es esa obtención, pero una obtención de nuevas comprensiones. Eso pues claramente tiene que ver con el aprendizaje y ahí empieza ya a tejerse unos indicios de la relación del diálogo como proceso de indagación. Alrod y Skosmos, en un libro que dedican exclusivamente a la relación entre aprendizaje y diálogo, pues lo que van a plantear es que los procesos de aprendizaje dialógico, y aquí ya aparece el adjetivo, los procesos de aprendizaje dialógico, digamos, toman como su lugar cuando se observan una riqueza de actos dialógicos, que es el otro concepto, digamos, que va a estar orbitando ahí, lo de actos dialógicos. El aprendizaje dialógico está allí inmerso en la medida en que, o se da en la medida en que haya una riqueza de actos dialógicos. Y luego viene el concepto de intenciones. Skosmos lo toma como un ejemplo de intencionalidad dirigida hacia la acción. Tres conceptos ahí claves: intención, intenciones y acción. Y después dice que el aprendizaje dialógico, ahí está su aprendizaje con el adjetivo, en particular en matemáticas, es algo necesario para el desarrollo de una posición crítica. Entonces aquí retomo una pregunta que se fue muy reiterada en la anterior charla o anterior presentación, donde se decía, bueno, ¿qué es eso de lo crítico? ¿Cómo se logra lo de lo crítico? Pues bien, Skosmos ya nos da una pista y dice el aprendizaje dialógico. Ojo que el aprendizaje dialógico es necesario, lo pone como una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria para el desarrollo de una posición crítica. Entonces, sí he querido retomar esto porque aquí dispersos, pues hay varios conceptos que quiero o intentaré hilar en esta presentación. Está lo de diálogo, aprendizaje dialógico, intenciones, intencionalidad, acción, posición crítica, aprendizaje dialógico. Y entonces he querido como punto, digamos, de premisa establecer, a partir de estos conceptos que he mencionado, establecer la siguiente, digamos, la siguiente parrafito. Este es el que quiero, digamos, desarrollar en la charla, esperemos que se logre. Entonces, lo que quiero mostrar en esta charla es que el aprendizaje dialógico es necesario para el desarrollo de una posición crítica, entendido este aprendizaje como un proceso de indagación para buscar nuevas comprensiones y que tiene lugar en una riqueza de actos dialógicos. Todo ello desde la acción, que está dirigida a partir de las intenciones como ejemplo de intencionalidad. Entonces, ahí quiero como recoger ese asunto, intentaré pues, mostrar precisamente
el hilo que se quiere plantear en esos conceptos. Pues bien, pensemos muy rápidamente en un recorrido muy breve, muy sintético por el concepto de intencionalidad, que es de los que están allí presentes. Y creo que es un buen punto de partida. Entonces voy a traer básicamente 3 autores. El primero de ellos, Brentano, Franz Brentano, filósofo, sacerdote para la época, en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, quien, digamos, se entiende que pone como un punto de partida, por decirlo de alguna manera, en los estudios sobre la intencionalidad de la filosofía, fundamentalmente desde la intención que tenía él para poder elevar la psicología como una disciplina científica, dotarla de rigurosidad, etcétera. Entonces, en medio de esa idea, él se centra en el concepto de intencionalidad y postula 2 tesis. La primera es de orden psicológico, y lo que va a decir es que la intencionalidad es una condición suficiente y necesaria de lo mental. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para poder distinguir, y de eso se trata, pues, poder establecer un objeto de estudio de la psicología, pues serían los fenómenos mentales. Para poderlos distinguir, lo que él dice es que los fenómenos mentales requieren necesaria y suficientemente de las intencionalidades. Solo los fenómenos mentales están mediados por esas intencionalidades. Entonces dice, los fenómenos mentales son intencionalidades. ¿Qué quiere decir que algo sea intencional? Pues quiere decir que es dirigido a algún objeto. Eso quiere, digamos, etimológicamente decir, plantear el significado de la palabra intencionalidad. Está dirigido a un objeto. Ejemplos de esas intencionalidades, las creencias, las esperanzas, los deseos, van sobre objetos. Entonces uno cree sobre algo, tiene la esperanza de que ocurra algo, y tiene el deseo de obtener o ser algo. Mientras que las entidades físicas no lo son. Un objeto es un objeto y ya está. Una silla es una silla y no va dirigida hacia algo. Lo que dice Brentano es que esos fenómenos que están dirigidos hacia objetos que son intencionales, esos son los objetos mentales, para distinguirlos de los objetos físicos. Esto un poco para dirimir la discusión del momento en términos de las ciencias naturales y las ciencias humanas. Y quería ubicar la psicología pues, en este último orden. Y plantea una tesis ontológica. Entonces, para poder hablar si habla de las intencionalidades como una condición suficiente y necesaria de lo mental, pues tenía que establecer una posición ontológica sobre la intencionalidad. Entonces, lo que él dice es que los objetos intencionales son entidades mentales, son inmanentes a la conciencia, son propios allí residen, y que la intencionalidad refiere a la posibilidad de que esos fenómenos mentales pues se dirigen a los objetos sin que estos existan. Esa es como la idea, digamos, de lo ontológico allí. Y pone un ejemplo que me parece muy diciente, la distinción entre las relaciones ordinarias y las relaciones intencionales. Entonces uno puede tener la relación ordinaria, por ejemplo, estar sentado al lado de. Las relaciones ordinarias, estar sentado al lado de, implica que los objetos a los cuales se hace referencia existan. A está sentado al lado B, tiene que existir A y tiene que existir B para que la relación se dé. Mientras que la relación creer en no necesita, digamos, que se dé la presencia, digamos, de esos objetos. Cuando uno dice cree A, cree en B, pues no necesita que B exista, ¿no? Digamos, la creencia en un ser superior, la creencia en alguna idea, bueno, A necesita el objeto, o mejor, el sujeto A, pero el objeto de creencia B no requiere que exista. Ahí está, digamos, como lo ontológico de la tesis de Brentano. En ese orden de ideas, más adelante uno de sus estudiantes retoma estas ideas de estas 2 tesis. Estamos hablando de Edmund Husserl, también pues alemán, y empieza como a plantear algunas posturas adicionales o complementarias precisamente a esas posturas. Entonces, lo primero que hace Husserl, una de las cosas que plantea, es la negación de esa tesis psicológica de Brentano. Entonces, recuerden que la tesis psicológica lo que plantea es que un fenómeno mental lo es en tanto es intencional. Entonces, lo que dice Husserl es que hay un ejemplo, hay varios ejemplos. Por ejemplo, la euforia, la ansiedad, son fenómenos mentales, pero no son intencionales.
De hecho, no están dirigidos hacia objetos. Simplemente la ansiedad es un fenómeno mental propio del sujeto, pero no está dirigido, no se es ansioso hacia. La ansiedad es un fenómeno mental propio de la mente del sujeto, pero está inmerso allí y no está, por lo tanto es un fenómeno mental, pero no tiene intencionalidad. Entonces niega la tesis de psicológica de Brentano y para dirimir el asunto va hacia la esencia de la intencionalidad, de los fenómenos intencionales. Y entonces él denomina esa esencia como los noemas. Y el noema es el contenido o el sentido o significado, lo que lo hace ese fenómeno intencional, lo hace ser por sí mismo intencional. En su plural, los noematas preservan la intencionalidad de los actos mentales. Ahí es donde se mantiene, digamos, como esa intencionalidad, no tanto en el hecho de ser mental. Cuando los objetos no existen, ¿no? Cuando no existen. Husserl plantea un método pues muy estudiado que es la fenomenología, y a partir de ese método hace una suerte de reducciones fenomenológicas, de tal manera que se dan unas simplificaciones hasta llegar a la esencia de esa reducción fenomenológica, que es la intencionalidad. Y entonces Husserl postula que la intencionalidad es la estructura que rige la relación entre el sujeto y el objeto de conciencia. Es una conciencia que relaciona un sujeto y un objeto, y la relación, la estructura que establece esa relación entre ese sujeto y ese objeto, pues es lo que va a llamar intencionalidad, y así entonces, digamos, le quita la condición suficiente y necesaria de los actos mentales, etc. La lleva como a una esencia para poder salvar lo que él considera que es una contradicción o una negación de la tesis psicológica de Brentano. Bien, ahí hay un avance, digamos, en el estudio de la intencionalidad. Voy a dar un salto ahí y voy a retomar otro filósofo ya un poco más contemporáneo. Estoy refiriendo a John Rogers Searle, estadounidense, donde retoma pues estos estudios, pero digamos trata de puntualizar un poco más allá del asunto, hacerlos más específicos estos fenómenos que tienen que ver con las intencionalidades, y algo muy importante, construye o plantea el concepto de intenciones. Entonces, lo que plantea Searle es ir más allá, y va un poco más allá en términos de las intenciones, y los va a llamar estados intencionales. Y de nuevo, están dirigidos hacia objetos, eso se mantiene, o estados de cosas, hay algo adicional, y pone algunos ejemplos: las creencias, las esperanzas, los miedos, los deseos, y las intenciones. Lo subrayo ahí porque este va a ser clave, digamos, para lo que voy a mencionar es Cosmos más adelante, simplemente yo lo voy a retomar. Entonces, Searle empieza a plantear a través de una nomenclatura que he querido pues retomar, y más adelante pues me atrevo a agregar ahí algunos aportes en ese sentido, para poder explicar un poco esto de los estados intencionales y de las intenciones, que es lo más importante. Entonces los estados intencionales los va a denominar como los S sub R, donde R es el contenido representativo, ya hablaré de eso con algunos ejemplos, pero que están asociados a unas condiciones de satisfacción y a unos objetos de satisfacción. Así que los S sub R pueden ser o no satisfechos, es decir, los estados intencionales se pueden o no satisfacer. ¿Cómo se satisfacen? Si R, que es el contenido representativo de esos estados intencionales, coinciden o representan algo en la realidad. Si R coincide con algo en la realidad, está ahí inmerso en la realidad, o representa algo en la realidad, pues ese sub R se da como satisfecho ese estado intencional. Pero estaba pues obviamente relacionado con unos objetos de satisfacción y unas condiciones de satisfacción. Así que pues yo he querido ahí plantear atrevidamente una nomenclatura para que nos entendamos un poco, y estamos con los S sub R, pero en los R va a tener un sub O, que va a ser los objetos satisfactorios, y un superíndice C, que van a ser las condiciones de satisfacción. Algunos ejemplos para entender el asunto. Entonces, supongamos este estado intencional, o esta premisa, o esta sentencia. Supongamos que algunos de ustedes, los que están aquí, algunos estudiantes, por ejemplo, para licenciados en matemáticas, para profesores en matemáticas, tienen la esperanza. Entonces, algunos de ustedes pongan ahí ese objeto, o va a ser usted, algunos de ustedes. Tengo la esperanza de ser profesor de matemáticas. ¿Listo? ¿Cuál es el estado intencional? La esperanza. ¿Qué pasa con ese estado intencional? O se cumple o no se cumple. ¿Cuál es el R que decíamos que era el contenido representativo? El contenido representativo de ese estado mental es ser licenciado o licenciada en matemáticas. Bueno,
Voy a poner en un contexto, digamos, este estado intencional o esta sentencia de tengo la esperanza de ser profesor de matemáticas. Pues el contexto es una normativa. Entonces se entenderá que es profesor de matemáticas en el Estado colombiano en la medida en que tiene, digamos, precisamente la licencia para hacerlo. Entonces, ¿qué requiere para eso? Entonces, pues, decíamos, la esperanza se cumple o no. Viene el Estado, la condición representativa. Entonces, ahí va a ser licenciado o licenciada en matemáticas. Esa es como la condición. Y tenemos los CESUI, que van a ser las condiciones de satisfacción. Esas condiciones de satisfacción, pues van a estar dados a todo aquello que se debe cumplir, se debe satisfacer para que el estado intencional se cumpla, en este caso la esperanza. Ejemplo, pues para ser licenciada o licenciada en matemáticas, pues debe, por ejemplo, inscribirse a una universidad, supongamos la Universidad de los Llanos. Pero al inscribirse a la Universidad de los Llanos se dan otra serie de condiciones de satisfacción. Por ejemplo, tener profesores, muy buenos profesores, por supuesto, de matemáticas ahí en la licenciatura, y debe cumplir con un plan de estudios, con unos créditos o una asignatura, dependiendo de la propuesta, y ahí finalmente debe cumplir con un trabajo de grado o una pasantía como condición de obtener como lo hemos llamado aquí, ese contenido representativo. Si estos se dan, entonces R se cumple, esa condición, ese estado representativo. Y por tanto la esperanza o el estado intencional se cumple, se diría que se cumple. Y el objeto de intencionalidad pues sería la persona que quiere ser profesor de matemáticas. Bien, un ejemplo. Segundo ejemplo, supongamos que, póngale ahí el objeto representativo que quiera. Yo creo ser un joviano. Un joviano es un sujeto, un individuo que ha nacido y es habitante de Júpiter. ¿Bien? Entonces, supongamos ahí cualquier ser humano puede ser, si lo quieren plantear ahí como quieran, cualquier sujeto en ese yo. Ese sería el objeto de intencionalidad. El estado de intencionalidad es la creencia. En este caso, la creencia o es verdadera o es falsa. Y la representativa sería el ser joviano. Eso es lo que tendría que cumplirse. Y aquí las condiciones de cumplimiento, de satisfacción, son básicamente dos. Haber nacido y habitar en Júpiter. Pues bien, hasta el momento nuestra ciencia indica que esas condiciones de satisfacción no existen. El nacer o habitar Júpiter, este planeta gaseoso, pues no tiene condiciones para la vida, al menos si estamos hablando de seres humanos, como lo queremos plantear en ese objeto intencional. Por tanto, los SUI no existen, y eso indicaría que la creencia es falsa. Bien. Un último ejemplo, entonces supongamos que quiero plantear otro estado intencional. Temo que el emperador de Colombia sea obeso. Bueno, por aquello de las dificultades de obesidad y ahora por el COVID con mayor razón. Entonces tengo ese temor. El estado intencional es ese, el temor. La representación es ser obeso, precisamente. Y para cumplir ese R, pues hay unas condiciones de satisfacción de ese estado intencional. Por ejemplo, tener un peso específico, un índice de grasa corporal también particular, estar en la curva, digamos, de peso y talla por encima de cierto percentil, y un índice de masa corporal determinado que me dice, al reunir todas estas condiciones, condiciones de satisfacción, si se cumplen, entonces reunir las condiciones para ser obeso. Se cumpliría con ser obeso. Pero hay un asunto acá, y es que aquí las condiciones se pueden dar, claro, perfectamente se pueden cumplir, y por tanto R se puede cumplir. Pero el objeto intencional, en este caso el emperador de Colombia, pues es un objeto que no existe, en el sentido en que pues el Estado colombiano entendió un imperio como un Estado que se fundamenta principalmente en la conquista territorial de otros estados. Eso no lo hace Colombia, al contrario, tal vez en su historia ha sido víctima de precisamente otros imperios, pero por el contrario no tiene la pretensión de serlo. Luego el emperador de Colombia no existe. Entonces aquí el temor no se realiza, se diría en términos del estado intencional, el temor no es un temor no infundado, podríamos decir, o no realizado. Bien, 3 ejemplos ahí como para entender un poco en términos de las condiciones de satisfacción, los contenidos representativos y los objetos de satisfacción. Bien, entonces retomando esta nomenclatura, quise ahí también atrevidamente plantear como una definición o una inferencia mejor, y es lo siguiente. Si C sub I se cumple,
y existe O, entonces C sub I pertenece al conjunto AI y S sub R pertenece al conjunto I, siendo AI el conjunto de las acciones intencionales y siendo I el conjunto de las intenciones. ¿Qué es lo que quiere decir con esta inferencia? Si las condiciones de satisfacción se cumplen y además existe el objeto intencional, no como en el caso del emperador que no existía, entonces esas condiciones de satisfacción se van a llamar acciones intencionales, o sea, pertenece al conjunto AI, a las acciones intencionales. Pero se genera una conjunción. Además de eso, el estado intencional, el S sub R, se va a llamar intención. Ahí es donde surge el concepto de intención. Entonces, para que haya esa intención, se debe cumplir esta condición. Que los C sub I, tanto C sub I como O, bueno, C sub I se cumpla y O exista, para que efectivamente se dé esta conjunción y por tanto esos estados intencionales, llámelo esperanza, se determine como una intención. Bien, eso quiere decir, claro, hay una conjunción acá, lo vemos, para que esto sea verdadero, obviamente las dos premisas tienen que ser verdaderas, por tanto, no pueden existir acciones sin intenciones. Bien, no pueden existir acciones sin intenciones. Para que se dé una intención, las condiciones de satisfacción se deben cumplir, lo estamos diciendo aquí en la definición. Aquí habría que de pronto agregarle un subíndice, como un C, una cosa así, porque se deben cumplir, pero además se deben cumplir de una manera correcta. Y ya voy a pasar a explicar qué quiere decir eso de manera correcta. Se debe cumplir de una forma correcta, correctamente. Es decir, no es suficiente, por ejemplo, que el deseo, la creencia, la esperanza o el temor se satisfagan, o que sea verdadero, dependiendo, digamos, del estado intencional. Recuerden, unos pueden satisfacerse, otros pueden ser verdaderos, como las creencias. Para que sea una intención, no es suficiente. Hay que ver cómo es que se satisface. Viene el otro asunto. Un ejemplo, llevémoslo a la escuela. No es suficiente con que se haga la tarea sin importar cómo. Para que se satisfaga el estado intencional, se debe convocar la necesidad de hacer la tarea para satisfacer ese estado. Entonces, supongamos que tengo la esperanza o el deseo, mejor, de hacer la tarea. Si el estudiante tiene el deseo de hacer la tarea y la tarea se realiza, no es suficiente con que se haga. Otro se la puede haber hecho, por ejemplo. ¿No? Y está, digamos, se satisface la condición, o se da por verificada la condición de satisfacción. ¿Cuál? Hacer la tarea. Pero el punto es cómo la hizo, para que podamos hablar de intenciones. Ojo, podemos hablar de intencionalidades, perfecto, pero no de intenciones. Un ejemplo que traigo aquí de Searle, muy macabro, pero así lo plantea el autor, dice lo siguiente: supongamos que A pretende matar a B, ¿listo? A está envuelto, digamos, como en esa idea y está maquinando cómo hacerlo, cómo poder cumplir con ese deseo, ese estado intencional de darle muerte a B. Entonces se sube en su auto y empieza a conducir, pero está tan distraído que sin darse cuenta en la vuelta de la esquina atropella a un personaje, a una persona. Se baja, mira y se da cuenta que precisamente esa persona esa persona que acaba de atropellar es precisamente B, es decir, la persona que él quería darle muerte. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Se cumple el estado intencional? Sí, B muere, pero la sentencia diría que A no mató intencionalmente a B, ¿ok? A pesar que lo atropelló, pero no hubo una intención. Esto los abogados lo trabajan rápidamente todo el tiempo, ¿vale? Digamos en ese sentido. Bien, entonces, en esa idea, las intenciones de las que estamos hablando pueden ser, el Searle lo plantea de dos maneras, ya hablando de las intenciones, ¿no? Aquellas que cumplen con esta definición, por tanto hay una acción, pero además se deben dar las condiciones de satisfacción, pero en unas condiciones particulares. Él las divide en dos: las intenciones previas, que son autorreferenciales, y las intenciones en acción. Dice que se realizó la acción de estar en esta, por ejemplo, entonces las intenciones en acción son las intenciones previas, son las que se dan precisamente como lo dice el nombre, antes de que se ejecute la acción. Las intenciones en acción se dan durante esta misma. Entonces, un ejemplo de las intenciones en acción, de las intenciones previas. Realizo la acción de estar en esta conferencia para satisfacer el deseo de asistir a ella. Por eso es autorreferencial, las intenciones previas. Entonces, antes me llega la publicidad, la invitación, y tengo el deseo de ir a él.
los que están en este momento aquí todavía conectados, quienes queden ahí, están ejecutando lo siguiente, están realizando la acción de estar en la conferencia. ¿Para qué? Para satisfacer el deseo de estar en ella, por eso es autorreferencia. Ahora bien, todas las acciones tienen intenciones en acción, pero no las intenciones previas. Entonces, Searle toma, digamos, centra la idea o la mirada en las intenciones en acción. Las intenciones en acción, pues, incluyen la manera de realizar esa acción. Por eso ahí es importante ellas mismas. Y viene aquí, digamos, una definición de un concepto clave, que es lo que ya habíamos mencionado desde como uno de los puntos de partida, y es la acción. Y vamos a entender la acción como cualquier evento que contiene la ocurrencia de una intención en acción que satisface las condiciones de satisfacción. Bueno, perdón la redundancia, podríamos decir que cumple las condiciones de satisfacción. Es decir, el concepto de acción, actividad, se ha estudiado desde, y lo van a ver seguramente con las conferencias de Radford, de Vergel, como es un concepto central en la educación matemática. Aquí lo que queremos mostrar es que para hablar de acción, de pronto un poco a diferencia del concepto de actividad desde la teoría cultural, para hablar de acción se requiere que haya una intención. Por lo tanto, que se cumplan unas condiciones de satisfacción. No es solamente hacer la tarea, sino cómo se hace. Si satisface una intención cuando se hace la tarea. Una situación, en los actos de habla puede haber intención, sí. Ejemplo, la orden es un acto de habla. Te ordeno que salgas de esta habitación, obedeciendo esta orden, claro, porque si sale porque quiere hacerlo y no porque yo se lo digo, pues no se satisface las condiciones de satisfacción, no habría una intención. Entonces, sí, diría que sí. Entonces vendría una pregunta, ¿qué pasa con los actos dialógicos? Ya lo vamos a ver. Y otra pregunta, ¿cuál es el papel de las acciones que ya hemos definido y los actos dialógicos que lo acabo de mencionar en el aprendizaje de las matemáticas? Pues bien, esas preguntas las plantea Cosmos, y Oles Cosmos entonces retoma lo que ha hecho Brentano, Husserl, Searle, y ubica la intencionalidad más allá del plano mental. Entonces no desconoce que efectivamente ahí hay un aporte desde la filosofía de la mente, pero lo trasciende ese plano mental. Y entonces él dice que las intencionalidades están estructuradas mental y socialmente. Y esto es lo que él llama las intencionalidades de la vida real. Y entonces reconoce Cosmos que hay una profunda configuración social en las intencionalidades, a diferencia de los tres autores anteriores, que todos estaban en el marco de lo mental. Entonces dice, en lo social también configura esas intencionalidades, no solamente los estados mentales. Y se forman esas intencionalidades a través de una serie de factores históricos, económicos, políticos, culturales y discursivos, es decir, sociales. Y entonces aquí viene un elemento clave que Cosmos conecta. Y él dice, el aprendizaje es una acción, y recordemos, y toma esta idea de acción de Searle. Entonces quiere decir que hay aprendizaje en la medida en que hay acción. Pero para que haya acción, recordemos, tiene que haber intención. Y para que haya intención, tiene que haber una satisfacción adecuada, digámoslo así, de unas condiciones de intencionalidad. ¿Ok? Ese es como, digamos, el encadenamiento. Por tanto, el aprendizaje tiene que estar orientado de esa manera. Él dice, las intencionalidades son cruciales para las actividades de aprendizaje, lo que acabo de decir en ese encadenamiento. Las decisiones de hacer o no hacer la tarea, que tiene que ver con las intencionalidades, pues están socialmente condicionadas. Entonces, si él dice que las intencionalidades están profundamente configuradas en lo social, y estamos diciendo que las intencionalidades están relacionadas con la acción, por ejemplo, la decisión de hacer o no hacer la tarea, entonces podríamos concluir que la decisión de hacer o no hacer la tarea está socialmente condicionada. ¿Se entiende? Eso da un punto de partida clave en el sentido en que el hecho de que un estudiante tome la decisión de hacer o no hacer la tarea no es un asunto simplemente mental. Ya lo vamos a ver, no es un asunto simplemente de motivación, es un asunto social. Y entonces él plantea, bueno, una paradoja, voy a pasar rápido por ahí que el tiempo ya está apremiando, plantea la paradoja de la intencionalidad. Dice que siendo la intencionalidad definida por acciones particulares, claro, es propia del sujeto, están condicionadas por aspectos sociales. Hay que tener en cuenta esos dos elementos. Y acuña otro elemento clave, los significados. Entonces, dice que los significados se experimentan cuando los estudiantes establecen sus intencionalidades en el proceso de aprendizaje. Cuando las intencionalidades se vinculan
a los procesos de aprendizaje, entonces se construye significado. Esa es la idea, digamos, en ese sentido. Ahora, no voy a tocar este tema, pero porque daría para otra charla, pero el Cosmos va a plantear lo siguiente. Dice que las intencionalidades están relacionadas con algo que él llama las disposiciones. Es decir, ¿dónde se configuran esas intencionalidades? En las disposiciones. ¿Qué son las disposiciones? Los antecedentes y los porvenires. Por decirlo de una manera más escueta. La historia y la visión de futuro, y de esto aquí hay dos egresados de la maestría que conocen mucho sobre el asunto, Tatiana y Oscar, que trabajaron en su trabajo de grado. Los antecedentes y los porvenires, como la historia del sujeto, en este caso el estudiante, y la visión de futuro que tiene el estudiante, se vinculan a las intencionalidades, condicionan las intencionalidades. Y recuerden que las intencionalidades condicionan el significado, el aprendizaje, la acción, y ahí se encadena todo el asunto. Y ojo con esto, dice Cosmos, ojo que pueden existir obstrucciones que condicionan las intencionalidades. Un ejemplo que traigo de Valerio y García, Paola y Gloria. La gobernanza del sujeto moderno. ¿A través de qué? Del currículo. El currículo usual de la escuela colombiana en particular y la escuela moderna en general, desde la visión del sujeto moderno, establece una idea de gobernanza de ese sujeto. Eso condiciona las intencionalidades. Por tanto, condiciona las acciones de los estudiantes. Y en matemáticas sí que se ve muy claramente. Las matemáticas usuales del currículo de la modernidad, esas de las cuales muchos hemos sido víctimas y que estamos acá, condicionaron nuestras intenciones. Y por tanto, condicionaron nuestras intencionalidades, nuestras intenciones y nuestras acciones en la clase. Voy a traer aquí un ejemplo rápido. El significado tiene que ver con las esperanzas, prioridades e imaginaciones de los estudiantes, también con la superación de temores y aversiones, está diciendo los Cosmos. Ojo, el significado que tiene que ver con el aprendizaje, o sea que si hacemos el encadenamiento, el significado pues tiene que ver con las imaginaciones de los estudiantes, con los temores, las aversiones. Él pone un ejemplo muy bonito, aquí voy a traer otro, y es de unos niños en Brasil, donde, digamos, haciendo una exploración de esas intenciones, se dan cuenta que ellos quieren estudiar el fenómeno o la forma como se practica el surf. Y son unos niños de un estado en Brasil muy lejanos del ambiente marino. Y entonces decían, ¿pero por qué? O sea, ¿eso qué tiene que ver con sus antecedentes, con sus porvenires, con su contexto? Un momento. Porque es que además de lo que es evidente en la realidad del contexto de los estudiantes, está lo que no es evidente, la imaginación. Y eso también hace parte, digamos, de esa dotación de significado. Yo traigo aquí una colación que este sí estaba dentro del contexto, digamos, de los estudiantes. Voy a referirme rápidamente también. Y tiene que ver con lo siguiente, es un trabajo de grado, lo tomo un trabajo de grado de maestría de Fresneda y Sarmiento, donde plantean lo siguiente. La idea era que los niños quisieron estudiar el fenómeno del uso de la motocicleta de manera adecuada, digámoslo así. Y uno de los elementos que, bueno, tiene que ver con su contexto, son estudiantes de un municipio de tierra de clima cálido, etcétera, o muy cerca de Bogotá, clima templado, donde el uso de la motocicleta, algo parecido a Villavicencio, es muy, muy cercano a ellos. Y encontraron que uno de los elementos, aquí está en la cita, claves para entender el uso de esa motocicleta era la condición física del conductor. Y una de las condiciones que tenía que ver era, por ejemplo, la ingesta de alcohol. Lo que está mostrando aquí es la relación en una tabla que relaciona los índices de alcohol en el cuerpo y el tiempo que tarda, digamos, en degradarse. Entonces, bueno, ahí encontraron que necesitaban 2 días, creo, para que el índice de alcohol, partiendo creo que de 0.2 miligramos por mililitro de sangre, creo que necesitaban como 2 días para llegar a 0. Aquí está asociado a las esperanzas, a las prioridades. Los estudiantes tenían la prioridad de ser conductores de motocicleta, por todo el contexto cultural que después podríamos mencionar en detalle. Y eso hace que se genere digamos, una negociación de significados en torno a ¿qué? Al concepto de función, pero el concepto de función adquiere ese significado ahí, no por sí mismo, no por ser una idea matemática clave, poderosa, como quieran llamarlo, sino por la asociación en las esperanzas y prioridades que a su vez
pone, digamos, a recorrer todo el andamiaje de las intencionalidades, intenciones y demás. Bien, habíamos dicho, los actos de habla pueden generar intenciones, sí. Actos de habla como cuáles: persuadir, ordenar, instruir, corregir, controlar, etc. Voy a tomar solo el caso de la persuasión. A través de la persuasión se pueden dar intenciones, sí. Es decir, a través de la persuasión, como por ejemplo, ¿cuál? La motivación. La motivación es un acto de persuadir, es un acto de habla. Con ello yo puedo generar intenciones, sí, pero ¿puedo generar aprendizaje? Ese es otro asunto. Sí, yo diría que sí se genera aprendizaje. Ahora, ¿se puede generar aprendizaje con el adjetivo que le hemos puesto, el aprendizaje dialógico, aquel que es necesario para la toma de posturas críticas? Ahí tendría que decir categóricamente no. Y paso rápidamente, digamos, a mostrar por qué no. Bueno, creo que voy a saltarme esto aquí. Esta es una, digamos, solo voy a mostrar aquí unas condiciones. Para que haya diálogo se tienen que dar 3 condiciones. Voy a mostrarlo aquí rápidamente. Que haya una indagación, ya lo dijimos, que se corra riesgos y que se mantenga la igualdad. No voy a pronunciar mucho en eso. ¿Qué es? Simplemente que cuando se entra en diálogo, ahí entra la categoría de diálogo, se entra en un riesgo. No sabemos hacia dónde va a ir esa conversación, ese diálogo. Se corren riesgos en el sentido precisamente en ello. Se entra en un proceso de indagación en tanto que lo que queremos es conocer al otro a través del diálogo. Esa es, digamos, como la indagación que se da allí. Yo he querido traer aquí una... bueno, y lo otro es que se mantiene la igualdad. Se configuró para que me acose aquí en la presentación. Bueno, está bien. El asunto está, para usarlo un momentico aquí, el asunto está, voy a retomar rápidamente esto, aquí es un extracto también de un trabajo de grado de Adriana Acuña del 2020, y lo que quería mostrar aquí es como unas niñas que están mirando el problema de la corrupción en Latinoamérica hacen una lectura de una tabla donde, voy a resumirlo, donde encuentran unos datos. Y ellas organizan los datos de cuántos millones de dólares se pierden en cada uno de los países de Latinoamérica por corrupción. Y la profe cae en cuenta en algo. Ella les dice, ojo, espérate, pero eso es diario, es por año, es por mes. Porque claro, la noticia, donde sacaban la fuente de su información, era realmente lo que se llama una cantidad intensiva o una cantidad relativa. Sin embargo, ellas organizaron como si fueran números naturales. Ahí tengo digamos, una explicación desde la didáctica de las matemáticas, de Obando, Vasco y Arboleda, cómo hablan que eso es muy usual de las cantidades intensivas, donde hay unas razones heterogéneas, etcétera, cómo el paso, digamos, al orden de los números naturales se incrusta en esa relativización de las cantidades. Organizan, digamos, los números relativos o cantidades relativas como si fueran números naturales. Sin embargo, la profesora, ahí creemos que se da una condición del diálogo, hay una consideración positiva. Voy a leerlo para concretarlo. La profesora no pretende imponer su criterio, invita al cuestionamiento a través de preguntas. Es una demostración de consideración positiva. Ella reconoce la diversidad que se presenta al encontrarse 2 perspectivas diferentes sobre un mismo asunto. La de un grupo, la de las niñas que organizan como si fueran números naturales, pero no lo son, que acuden a su reciente experiencia con los números naturales, y la de una profesora de matemática con mucha experiencia en su estudio. Entonces, ahí hay un encuentro cultural que tiene que ver con lo de la diversidad, etcétera, pero se genera una condición, una de las condiciones del diálogo, y es que hay una consideración positiva. Ella no entra, digamos, a corregir como a través de un conocimiento y una validez universal. Eso no es así, porque eso no son números naturales, sino que empieza como a indagar, reconociendo esos elementos culturales de como estudiantes, por qué lo hacen de organizar de esa manera o de ordenar. A manera de conclusión, entonces retomo la frase o el parrafito que había planteado inicialmente. El aprendizaje dialógico, aquel que tiene esas condiciones del diálogo, es necesario para el desarrollo de una posición crítica. Entonces, el aprendizaje basado en actos de habla, por ejemplo, basado en motivación, ¿genera aprendizaje? Sí. ¿Aprendizaje dialógico? No. Por lo tanto, ese aprendizaje, por ejemplo, el de la motivación, ¿es necesario para el desarrollo de una posición crítica? No. No contribuye al desarrollo de una posición crítica. ¿El dialógico? Sí. Ahora, ese aprendizaje entendido como un proceso de indagación para la búsqueda de nuevas comprensiones y que tiene lugar en una riqueza de actos dialógicos, bueno, pasé por ahí
esos actos dialógicos. Todo ello desde la acción, ya dijimos que para que haya acción se necesita intención, que satisface una intencionalidad de una manera específica, y está dirigido a partir de las intenciones como ejemplo de intencionalidad. Entonces ahí las intenciones tienen un valor o un puesto o un lugar clave para que propicie la acción. ¿Recuerde? Y esas intenciones es un ejemplo de intencionalidad que atiende fundamentalmente a las disposiciones, los antecedentes y los porvenires. Por lo tanto, y con esto finalizo, no es suficiente con que a través de actos de habla, como por ejemplo la persuasión, mucho menos la orden, los estudiantes ejecuten la tarea, hagan la tarea. Se necesitan que actúen sobre la tarea. Cuando hablo de la tarea me refiero a todo lo que ocurre, digamos, en la clase, lo que Radford llama la actividad, llamémoslo actividad, para que se dé la actividad. No es suficiente con que haya un profesor que dé una tarea muy bonita, que los convenza, que haya una persuasión. No, se necesita poner en funcionamiento las intenciones, digámoslo así, convocar las intenciones a través de esas intencionalidades. ¿Que eso, cómo se hace? Ahí viene el asunto. Es un elemento complejo, hay unos elementos metodológicos que el mismo nos propone, hemos venido trabajando en ello, pero no es fácil. Si ustedes se dieron cuenta, y Scott lo plantea, las intencionalidades también están en lo mental y en algunas ocasiones no están en el consciente, por lo tanto no es, digamos, inmediato, pero es un ejercicio, digamos, de indagación para poder establecer la posibilidad de atender o de convocar esas intenciones para que se dé la acción en una postura dialógica y, por tanto, un aprendizaje dialógico que permita el desarrollo de una posición crítica, que en últimas, desde la educación matemática crítica, es lo que se plantea. Aquí hay una referencia de uno de los integrantes del grupo de investigación, Gabriel Mancera, que recientemente en su tesis doctoral nos aporta unas nuevas categorías sobre lo del diálogo que quienes estén interesados podrían consultarlo allí. Bueno, les agradezco muchísimo y perdonen ahí por el tiempo si me extendí. No, para nada. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por ayudarnos en esta reflexión que estamos realizando en torno a la educación matemática, pues desde la matemática crítica, Julio. Muchas gracias. Bien, entonces damos un espacio para preguntas y reflexiones en torno a la conferencia del día de hoy. Inicialmente le doy la palabra a José Rubén Castellanos, estudiante del programa de licenciatura. José Rubén, tiene la palabra. Buenos días, profesores, compañeros. Profesor Julio, tengo la siguiente pregunta. La primera pregunta sería, ¿qué metodologías podríamos generar intencionalidad y diálogo en el aprendizaje del alumno? Y la segunda es que si podría mencionar algún proyecto realizado con estudiantes de educación secundaria en donde se aplique la intencionalidad y el diálogo en la educación matemática crítica. Gracias, Rubén. Bueno, quiero entender la primera parte de la pregunta de las metodologías como el asunto de cómo convocar esas intenciones. Lo decía al final, y si no, le estoy interpretando mal, pues me dice si estoy interpretando mal, digamos, la pregunta. Como lo decía al final, es un asunto, digamos, que se está estudiando desde la educación matemática crítica, es bastante complejo. Lo hemos intentado hacer, y esto ya empieza a responder un poco la segunda parte, en casi todos los trabajos de grado, porque en al menos los que yo dirijo, hay un concepto clave que es el ambiente de aprendizaje, o el escenario de investigación, como lo denomina Cosmos. Cuando uno hace un montaje de un ambiente de aprendizaje, lo que hace es convocar esas intenciones, precisamente para que se genere la acción. Y ahí el primer dificultad con la que encontramos es cómo convocar esas intenciones. Hemos estado explorando de muchas maneras, como ahí nos propone algunos elementos, pero fundamentalmente hemos encontrado que es a través de las disposiciones. Es un poco conocer al estudiante, pero conocerlo en términos de sus antecedentes y sus porvenires. ¿Quién es él? ¿Cuál es su historia? ¿Y qué es lo que busca como proyección en esa? Y no solamente en educación secundaria, ¿no? Estoy hablando también de niños de primaria y de preescolar. Hemos hecho también un par de experiencias. Entonces,
No es sencillo, obviamente, pero la idea es precisamente buscar indagar y convocar esas intenciones, precisamente para detonar todo lo que hay. Como tal, obviamente no existe una metodología para ello o unos pasos. En cada caso es diferente. Voy a poner solo un ejemplo rápido. Precisamente con el trabajo de Oscar y Tatiana, que están aquí en la sala. Después de explorar muchos cómo podíamos convocar las intenciones de los estudiantes de grado décimo, creo que eran para entonces, en ese escenario de aprendizaje, resulta que Tatiana fue a un evento de educación matemática en el marco de su maestría. Y entonces, bueno, dejó su reemplazo, todo el asunto. Cuando regresó, los estudiantes le dijeron, profe, ¿y cómo le fue? Nosotros, me refiero a Oscar, Tatiana y yo, que estábamos al frente de la investigación, nunca pensamos que a los estudiantes les convocara el hecho de un evento académico. Sin embargo, a través de la pregunta de profe, ¿cómo les fue? Y les trajo ahí unos detallitos, se generó una conversación de 2 o 3 sesiones alrededor de cómo ellos estaban muy interesados en saber qué era un evento académico, qué se decía allá, y a Tatiana prácticamente le tocó hacer un resumen de las memorias del evento para contarles de qué se trataba. Y ella, cuando nos dimos cuenta, la atención de ellos estaba ahí muy presente. Ahora, ¿eso es suficiente para decir que hay intenciones? Pues no. Pero cuando nos dimos cuenta, en sus perspectivas de futuro, estaba el hecho de seguir estudiando después del colegio. Y tal vez ello, en la acción de un evento académico, y digo tal vez porque hasta ahí llegamos, se articulaba con esa reflexión o esa perspectiva de futuro, el seguir estudiando. ¿Cómo surgió? Ahí, porque los estudiantes preguntaban eso. Es abrir un poco la idea de la conversación con el otro. Solo en un espacio de conversación, con intenciones de diálogo, creo que se pueden establecer alguna posibilidad de convocar esas intenciones. Ahora, en relación con qué trabajos, pues bueno, ya si quiere, internamente le puedo dar mi correo electrónico, hay muchas referencias de trabajos de grado donde pues como el que acabo de mencionar, pues han intentado hacer esa exploración. Gracias, profe Julio. Te voy a leer algunos de los comentarios de los asistentes, ¿sí? Que está formulado en el formato de asistencia. Dentro de los comentarios se encuentran los siguientes. Es un espacio que aporta elementos importantes para la investigación y la práctica pedagógica. Sé que será un espacio muy agradable para el aprendizaje, en tanto que el profesor Julio Romero es un excelente profesional. Se deberían realizar más de estos eventos internacionales en los que aprendamos. La conferencia me parece completa y explicativa. El tema excelente y necesario. Muy buena conferencia, como reúne, relaciona y da ejemplos para entender mejor estos elementos presentes en el aprendizaje de la educación matemática. Y hay muchos otros más, pero quisiera, si alguien del público quiere hacer una reflexión o una pregunta, les damos el espacio. A ver, profesor Edgar, ¿tiene la palabra? Muy buenos días. Buenos días. Pena, mi nombre es Edgar Floriano, yo hablo desde acá de Florencia, Caquetá. Qué bien. Nosotros hemos estado trabajando la matemática crítica, pero un poco desde los escenarios que propone Skolmops. Él habla incluso del escenario de investigación como el que le debería proyectarse en el escenario de clase para efectivamente movilizar todo esto que son las intenciones de los estudiantes. Y básicamente con estrategias pedagógicas que es aprendizaje basado en proyectos. Entonces, no sé, desde la investigación que ustedes han trabajado, si han puesto ese escenario como toda esta propuesta metodológica, ya como una manera de efectivamente actuar en el aulas reales, que a veces, digámosle, y es una de las cosas que nosotros siempre nos preguntamos como docentes, es que hay mucha teoría, pero a veces no llegan al aula. Y es una de las críticas que muchas veces nos hacen tanta teoría, pero efectivamente en el aula real, allá en su actividad de aprendizaje con 30, 35 estudiantes en escenarios reales, con las complejidades propias de cada contexto, pues a veces es eso lo que nos hace falta, ¿no? Esa parte que el profe
Julio decía que a veces pues no es tan fácil, ¿no? Quería preguntar si había en el escenario de ustedes han puesto esos mecanismos en funcionamiento. Le agradezco, muy amables. Bien, gracias, Edgar. Bueno, básicamente lo de escenario de investigación, digamos, es como la concreción de un poco de lo que he dicho aquí en la charla. Es decir, dónde se ve reflejado, digamos, esa idea de la indagación, esa idea de la... Les presento a mi hijo. Esa idea, digamos, de la indagación y de la puesta en marcha de las intenciones. Precisamente el escenario es una concreción en ese sentido, el escenario de investigación o de indagación, efectivamente, en ese ahí. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia? Yo diría que cualquiera aquella que pueda convocar la acción a través de, ya entendida la acción como lo hemos planteado acá, en relación con las intenciones. Y para ello, claro que es complejo. Gloria decía algo muy clave en la sesión anterior, bueno, 2 sesiones atrás, cuando planteaba lo de la distancia crítica con el currículo. Es muy difícil, lo que sabemos es que a través precisamente de esas matemáticas del sujeto, de la gobernanza del sujeto moderno, no es posible convocar esas intenciones, porque al contrario, lo que hace es condicionar precisamente esas intenciones y de alguna manera obstruir, como lo dices, Cosmos, esas intenciones. Sabemos que no es desde ahí, luego el principio es una distancia en ese currículo, a través de ese currículo. Y, insisto, es abrir el espacio de conversación, es conocer al estudiante y tratar de establecer un mecanismo de diálogo que permita, a través de conocer, ojo, como el diálogo es una indagación mutua, es conocer y conocerse, dejarse conocer. En el diálogo no es simplemente indagar sobre el otro, sino a sí mismo. Entonces es un espacio en donde el profesor se tiene que desvestir de esa aura, digamos, de autoridad y entra, digamos, en el sentido de un proceso de conocimiento mutuo con los estudiantes. Creería que, y eso y la distancia crítica, digamos, al currículo por contenido son un buen indicio para comenzar. Ahora, de ahí en adelante es tratar de aprovechar los espacios de conversación para poder establecer, digamos, esas intenciones. Luego, ¿cómo lo pongo en marcha? Bueno, algunos lo pueden llamar proyectos. Perfecto, otros lo llamarán, no sé, como quieran llamarlo. Pero en últimas es en ese sentido de convocar las acciones de los estudiantes. Ojo, si estamos en el propósito de la constitución de un sujeto crítico, ¿no? Insisto, ¿hay aprendizaje si no hay diálogo? Sí, pero el aprendizaje dialógico permite la constitución de un sujeto crítico, ese aprendizaje no dialógico, pues no. Si queremos un aprendizaje hacia la constitución de sujetos críticos, siguiendo Cosmos, y estoy de acuerdo con él, tiene que ser un aprendizaje dialógico. Muchas gracias, profe Julio. Le damos la palabra a la profesora María Teresa Castellanos. Profe María Teresa, tienes la palabra. Hola, Julio. Muchas gracias por estar con nosotros. Mira, tengo algunas, bueno, más que habría tela para seguir discutiendo algunos puntos y continuar discusiones que ya hemos platicado los dos. Pero bueno, lo que yo quiero es aquí dejar unas precisiones. Muchas veces encontramos artículos y literatura donde se refieren a la necesidad de la argumentación como eso que tú has llamado la intencionalidad. Quisiera que nos precisaras la distinción o si se puede considerar. Quiero que tú lo manifiestes. Yo de verdad sé que no se puede considerar como argumentación. De hecho, porque el aprendizaje dialógico tiene unas condiciones. Y segundo, dejar preciso que ese enajenamiento que hacemos en la educación con el respecto a la linealidad del currículo previsto es lo que será la mayor, yo lo llamo así y lo he llamado en diferentes escenarios, es el riesgo que tenemos para poder crear ese aprendizaje dialógico. Y como tercera, quisiera que de alguna manera muy concreto nos explicaras esa condición de qué es
cómo se convocan, o más que cómo se convocan, cuál es el origen de esas intenciones. Tú has dicho que uno de los elementos para crear ese ambiente está en el conocimiento del estudiante, pero me queda la sensación aquí que solo parte de ese trabajo solo del estudiante y de algunas intenciones. ¿Dónde es el origen? ¿O cuál es el origen, la naturalidad de esas intenciones? ¿De dónde surgen? ¿Del maestro, de la escuela, del solo estudiante? ¿Es un trabajo conjunto? ¿Es una labor conjunta? ¿O cómo surge? ¿Cuál es el origen de esas intencionalidades? Gracias, Julio. A ti, Maite. María Tere. Voy a permitirme acá que lo pasé por el tiempo, lo pasé por alto. De pronto podría dar algunos indicios de respuesta a tu pregunta en relación con la argumentación. Para que se dé el diálogo, pues estamos hablando de unos actos dialógicos. Y dentro de esos actos dialógicos, por ejemplo, bueno, yo diría en todo está la argumentación, pero fundamentalmente, por ejemplo, cuando los estudiantes entran a controvertir lo que el otro dice. Cuando entran a controvertir, tienen que hacerlo a través de procesos de argumentación necesariamente. Si reformulan sus propias posiciones, pues de alguna manera también hay elementos de argumentación que están planteados allí. Y con mayor razón cuando defienden, no sé si se está viendo ahí, cuando defienden sus posturas ante ante el auditorio, compañeros, profesores, invitados, lo que sea, ante la clase, pues ahí hay uno de los elementos de argumentación. Por tanto, creo que sí hay una relación ahí, digamos, obviamente muy estrecha entre el diálogo y la argumentación, tiene que estar ahí presente. Ahora, de la educación matemática crítica no hemos entrado a estudiar como los niveles, los tipos de argumentación, porque lo que nos interesa es que se desplieguen esos argumentos. ¿Para qué? Para que precisamente defiendan, reformulen, localicen, identifiquen sus posturas críticas frente a una situación social que están estudiando. Digamos, es como la idea. Ahora bien, en relación con lo tercero, antes de ir a lo segundo, con lo tercero, en términos de cómo mirar esas intenciones. Entonces, quiero retomar aquí cuando Skosmos, a ver si lo logro encontrar, dice que acá, reconoce la profunda configuración social de las intencionalidades. Se forman a través de una serie de factores históricos, económicos, políticos, culturales y discursivos. Allí están las intencionalidades. En lo histórico, en lo económico, en lo político, en lo cultural y lo discursivo, que hace parte de la vida real, como dice Skosmos, en este caso del estudiante. Pero por supuesto también del profesor, ¿no? Porque podemos encontrar, establecer intenciones del otro a través de un diálogo conmigo mismo. Entonces, o yo dialogando con el otro me doy cuenta de ello. Entonces, Skosmos trata de reunir esto en dos elementos, ya lo decía, en las antecedentes y las disposiciones, antecedentes y porvenires, lo que él llama las disposiciones. Pero estás ahí, es en conocer, es en entablar una conversación alrededor de esos factores sociales, históricos, económicos, políticos, culturales y discursivos que mueven, digamos, las intenciones estudiantes. Por ejemplo, en algunos casos hemos encontrado que es la indignación. Entonces, la indignación frente a problemas sociales. La inseguridad en el barrio, nos pasó con unos niños de primaria, con el problema de Transmilenio, cuando estaba muy en boga en la administración anterior el hecho de los colados, el problema son los colados, en fin. Y así, digamos, el caso de Tatiana y Oscar era el seguir estudiando y cómo para ellos había, dentro precisamente de esas perspectivas de futuro, habían unas obstrucciones a esa intencionalidad, porque encontraban que era imposible, era lo que ellos entendían dentro de sus discursos precisamente, es que no estaban dadas las condiciones económicas para poder acceder a seguir estudiando después del colegio. Ahí es donde residen, digamos, en ese sentido. Lo del enajenamiento, bueno, lo que conozco del concepto en términos de la teoría cultural, sé que nos reúne, nos convoca, es lo que, digamos, llamaríamos el sujeto condicionado, o es como lo llama las intenciones rotas. Cuando habla de las abstracciones, las intenciones rotas, es un poco, digamos, la idea que
Vergel y que Rasford plantean del enajenamiento. Eso creo que nos convoca, digamos, tanto en la teoría cultural como en la educación matemática. Pero sí, es un asunto para seguir discutiendo y es, pues, digamos, clave en el propósito, digamos, del aprendizaje dialógico para la constitución de sujetos. Muchas gracias, profe Julio. Bien, le damos la palabra a la profesora Hilda Micán, quien tiene levantada la mano. Profesora Hilda. Profesora Hilda Micán. Bueno, entonces le damos la palabra al profesor Marcelo Martínez. Profesor Marcelo, tiene la palabra. Buenas tardes, colegas. Yo le quería preguntar, es decir, yo soy profesor de secundaria, como tal vez muchos de los que están ahí en Argentina. Y digamos, el profesor Julio planteó el tema de la corrupción, digamos, o sea, es una problemática, no puedo decir extra matemática porque es parte de la matemática, pero involucra a otra ciencia, digamos, la formación, acá sería la formación ética y ciudadana. La primera pregunta es si hay, si usted, doctor, conoce alguna experiencia parecida a la educación matemática crítica en otras áreas, por ejemplo, en la geografía o en la biología, porque quienes trabajamos en enseñanza secundaria, si uno comienza a analizar, por ejemplo, el fenómeno de la corrupción, abandona el campo propio de la matemática y abarca otras áreas. Y uno tiene la presión, digamos, del sistema, por llamarlo de una manera, a mantenerse dentro del área de la matemática. Yo no digo que no podamos tratar eso, pero sería bueno que quienes, digamos, creemos en la educación y creemos en la educación, en la formación crítica de un ciudadano, comenzaran, digamos, a entablar diálogos e intencionalidades con otros colegas de otras áreas, también, digamos, que no sea un trabajo solitario, como dijo hoy, creo que el profesor Edgar, que uno entra y trabaja con 35 personas, y si uno considera el tiempo que tiene uno, es muy poco para avanzar. Primero, en llegar a algo, por decirlo así, concreto en cuanto a la matemática, y también tenemos que llegar a algo, por decirlo de una manera concreto, con respecto a la corrupción, digamos. Entonces, eso sería lo primero. Y lo segundo es el tema de la formación docente, es decir, yo me formé hace 30 años y de educación matemática crítica era cero de intencionalidad, cero de avanzar en esas problemáticas sociales, digamos. Cómo se está formando ahí en Colombia con respecto a los profesores que tenemos que tocar esa temática, tenemos que avanzar sobre las temáticas sociales y sobre todo los profesores de matemática que damos esa formación en coherencia y en consistencia respecto a las leyes, ¿no? Gracias. Gracias, profesor Marcelo. Bueno, muchas cosas ahí por abordar, pero me parece muy interesante que se haga. Bueno, lo primero, sí, digamos que, bueno, obviamente hay unos planteamientos en términos de las matemáticas en relación con la realidad. Cosmos desarrolla una idea muy interesante que es las matemáticas en acción, donde básicamente lo que plantea es que las matemáticas se configuran o se establece precisamente en los fenómenos sociales y por lo tanto son matemáticas que están en la acción, están en la realidad, y hay unas categorías ahí para estudiar, digamos, esa idea. Pero lo que yo concibo es que efectivamente en los fenómenos sociales, es decir, volvamos al punto, si la idea es convocar las intenciones de los estudiantes
para que se derive una acción y un aprendizaje dialógico que permita la constitución de un sujeto crítico o de unas posturas críticas, pues entonces, dónde debe estar el objeto de estudio? El objeto de el objeto de estudio, porque aquí no hay una enseñanza de aprendizaje como tal. ¿Dónde estaría el objeto de estudio que llega a la clase? Pues ahí donde están las intenciones. ¿Y dónde están las intenciones? Lo dice Cosmos, profundamente sociales. Por lo tanto, deben ser sociales, no matemáticas. Las matemáticas académicas no están revestidas de una obra de conflicto social, digamos, de elementos sociales. Surgen por allí, se desconfiguran en ese sentido y todo el proceso, digamos, de transposición y quedan como un conocimiento descontextualizado. Y ese normalmente es el que llega a la clase. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar las intenciones a través de unas matemáticas que no están dentro de la realidad, dentro de los elementos sociales? Tienen que ser allí. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es convocar situaciones sociales como objeto de estudio en la clase de matemáticas. Eso es lo primero. Con un convencimiento que allí están inmersas las matemáticas. Esas matemáticas en acción, claro que están. Eso conlleva una serie de consecuencias. Una, lo que Miriam Penteado llama la zona de riesgo. Eso implica que el profesor debe salir de su zona de confort porque, claro, las matemáticas académicas están establecidas, tienen unos límites, por más complejo que sea, el profesor de matemáticas tiene toda la formación y la experiencia para conocer sobre ella y más o menos tiene las respuestas a las posibles preguntas que surjan de allí. Pero cuando interviene una situación social, ejemplo la corrupción, ahí nosotros no podemos tener las respuestas, ni siquiera las respuestas que se derivan de los modelos matemáticos implícitos en la situación social, ¿no? Entonces, ni siquiera eso, porque no sabemos qué modelos matemáticos van a surgir, qué problemas se pueden matematizar allí y por lo tanto qué conceptos matemáticos permitirían la configuración de estos modelos. No lo sabemos, es una zona de riesgo. Y lo que usted dice es muy importante. Ahora, si son situaciones sociales, las situaciones sociales no son disciplinares, son interdisciplinares. Y el trabajo interdisciplinar sería, es una condición. Ahora, ¿qué tan complejo es eso? Pues te lo digo, dentro de nuestra experiencia, a lo sumo puedo reportar un trabajo más o menos exitoso interdisciplinar de muchos de los que hemos podido desarrollar, donde se dieron algunas condiciones de recursos, tiempo, etcétera, donde pudimos trabajar con profesores de sociales, profesores de ciencias, de matemáticas, incluso Ivonne estuvo allí ya hace un tiempo, estuvo vinculada cuando hicimos un intercambio con niños de entre Bogotá y Villavicencio, estuvimos allí trabajando en ese sentido. Y eso me lleva, digamos, un poco a plantear un comentario, no respuesta porque no la tengo, en términos de en qué otros espacios se da esto de lo crítico. Yo, obviamente, toda aquella perspectiva educativa que veo de la pedagogía crítica, pues, sobre todo de las propuestas de Paulo Freire, como lo hace Cosmos y la educación matemática crítica, de alguna manera, pues allí había, digamos, la componente crítico, y de allí muchas disciplinas, digamos, han tenido su fuente. Pero, por ejemplo, recuerdo en esa investigación que nos encontramos con algo que llamaba la geografía crítica. Y lo que hicimos, no voy a entrar en detalles para no extenderme en el tiempo, pero lo que hicimos con los niños en ese proyecto fue reconocer el territorio, llámese barrio, localidad, ciudad, país, reconocer el territorio, ellos como integrantes del territorio, a través de esto de la geografía crítica. Y lo que hacíamos era una división del espacio en términos como el espacio económico, el espacio geográfico, el espacio cultural, y de esa manera no solamente lo geográficamente, propiamente dicho en términos del territorio físico, sino lo geográfico crítico también implicaba lo cultural, lo económico, los conflictos sociales que surgen en el barrio, etc. Y todo eso buscando de alguna manera también que emerjan los elementos matemáticos. ¿Bien? Esa es la idea. Ahí están. Ya ponía también el ejemplo, en ellos de primaria cuando llegamos al punto que a ellos lo que más lo convocaba era el problema de la seguridad en el barrio. Ahí surgieron los elementos matemáticos. Ahora, en términos de la formación docente, claro, digamos, si nomás desarrollar, a mí me ocurre con mucha frecuencia, y si de alguna manera ahí estoy siendo
¿cómo se dice? Discriminando un poco podría ser. Algunos estudiantes cuando dicen, profe, ¿usted me puede dirigir el trabajo de grado de maestría? Yo normalmente les digo, ¿dónde trabaja? No, sector privado. Y digo, uy, difícil. Si es en el sector estatal, de pronto tenemos algún margen de maniobra. Pero en el sector privado, lo primero que les digo es, ¿está dispuesto a correr el riesgo de perder el trabajo? Porque hay que romper con el currículo para poder hacer todo esto. Entonces, si a usted le exigen que la función lineal en grado noveno se tiene que desarrollar en el primer periodo, estamos muy complicados porque entonces no estamos haciendo precisamente cómo convoco una situación social. ¿Cómo le digo a los niños? Listo, pensemos en una situación social que sea relevante para ustedes, pero que tenga función lineal. Si no, no. No, es absurdo. Empezando que no sabemos qué elementos matemáticos surgen. Entonces es complicado, hay que hacer digamos, un distanciamiento allí, eso requiere un tiempo, digamos, hay que hacer un recorte espaciotemporal allí, en toda la carrera desenfrenada por el currículo, por contenidos que a veces centramos allí. Y bueno, eso es todo un debate. Y claro, la formación docente, pues está allí, digamos, lo que yo puedo reportar es que, digamos, la licenciatura en matemáticas de la distrital, que está muy pegada a la maestría, y por supuesto hay profesores de esta línea, se ve que ahí llegan estudiantes con cierto discurso, al menos teórico, en la educación matemática crítica, pero es por eso, es una cosa muy endogámica, todavía somos muy endogámicos en eso. Entonces, si uno va de pronto, no sé, a algunas universidades de México, donde está el profesor Ricardo Cantoral, entonces seguramente los licenciados de allí tendrán un discurso sobre la socioepistemología, pero es endogámico. Entonces todavía hay mucha distancia entre esa teoría y la formación docente, claro, de eso adolescentes. Y cuando llegan al campo de la práctica docente, pues están muy sujetos a otra serie de tensiones, ¿no? Las pruebas externas, el currículo, etcétera, aún estando en el sistema estatal, donde yo siempre le digo a mis estudiantes, no sé qué ocurre en Latinoamérica en general, pero en Colombia, al menos de manera escrita en el currículo propuesto, hay una gran autonomía por parte de los profesores. Pero a veces la presión llega por otros lados, ¿no? Entonces, no hay un currículo que le dice, usted tiene que enseñar esto, pero tiene que cumplir con estas pruebas, ¿sí? Más o menos, bueno, tiene que cumplir si quiere que su colegio esté dentro de los mejores, y entonces tengan un incentivo económico y demás, bla, 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 por ahí llega el asunto, etcétera, etcétera, y entonces, pues, es un poco complicado en ese sentido. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, profe Julio. Bien, le cedo la palabra a Johan, él es estudiante del programa de licenciatura. Johan, tiene la palabra. Johan Alberto. ¿Listo? ¿Me escuchó? Sí, bueno, te escuchamos bien. Bueno, la pregunta pues es para el profe Julio. Bueno, entonces como que mi pregunta era que, como un profesor, usted hablaba mucho sobre lo que eran las tareas en el aula de clase y cómo se pueden evidenciar las intenciones, ¿sí? Pero entonces mi pregunta era más como que, ¿cómo un profesor ya puede evidenciar esas intenciones de los estudiantes, como su intención a aprender y no simplemente lo que usted decía sobre la intención de simplemente entregar la tarea? Y si hay una forma de como que observar esas intenciones a través del diálogo, o hay diferentes formas de poder evidenciar esas intenciones. Gracias, Johan. Bueno, lo primero que hay que decir es que de pronto, no quiere decir que lo esté diciendo usted, pero me hace pensar en que a veces concebimos la idea del diálogo como muy superficialmente, ¿no? Entonces, entrar en diálogo es un evento complejísimo. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? En la mesa de diálogo de La Habana, eso no fue un diálogo. Estamos por ahí, por ejemplo. Eso fue una negociación, porque ninguna de las dos partes estaba interesada, por ejemplo, en correr riesgos. Es decir, ¿qué significa correr riesgos? No sabemos esto a dónde va a llegar. No, tenían clarísimo a dónde querían llegar. Entonces, por eso no lo era. Ninguna de las dos partes, por ejemplo, tenía consideración, quería mantener la equidad, que es otra de las condiciones del diálogo. No, al contrario, si yo me puedo imponer sobre el otro, pues por supuesto, y además ahí mediaba la guerra, que es otro asunto bien complejo. O sea, si me puedo imponer sobre el otro en términos violentos, mejor, así llego más fuerte a la mesa de negociación y no de diálogo.
El diálogo es muy complejo, ¿no? Es ponerse en posición de, no sé esto a dónde nos va a llevar, esta conversación a dónde nos va a llevar, y estoy dispuesto a ello. Estoy dispuesto a hacerme conocer como soy e intentar conocerte como eres, ¿ok? Y por supuesto, estoy dispuesto a mantener esa equidad. Es decir, a pesar de que yo pueda tener, por alguna razón, ya sea porque tenga mayor posibilidad de argumentación o porque ostente el título de profesor, lo que sea, voy a dejar eso a un lado y voy a tratar de tener una consideración positiva, una empatía, que son como elementos de mantener esa equidad para que efectivamente en el diálogo pues estemos a la par, uno a uno. Generalmente, de pronto el ejemplo es muy escueto, pero lo más parecido que yo he encontrado al diálogo es cuando alguien está en plan de conquista de su pareja. Y digamos, lo más parecido de manera, en una conquista autónoma, ¿no? Cuando verdaderamente quiere construir una relación amorosa. Porque allí efectivamente se muestra como es y quiere conocer a la otra persona como es. Corre el riesgo, es decir, la conversación no se sabe a dónde va a llegar. No se tiene un punto digamos, de llegada. Y por supuesto, no se quiere imponer sobre el otro, sino ahí entra perdiendo. No se quiere imponer lo que piensas, no, vamos en una equidad en ese sentido. Creo que es lo más parecido. Ahora, ¿cómo llevar eso a la clase de matemáticas cuando tenemos todos unos elementos culturales, históricos, de formación, como lo decía el profesor Marcelo, que nos dice todo lo contrario? A nosotros nos enseñan en las licenciaturas, ojo, recuerde, ¿cómo es que se llama eso? ¿Cómo es que se llama eso? Que uno mantiene la disciplina. La que arriba en Medellín, la de cohesión de grupo, no, el manejo de grupo el manejo de grupo. Ojo, tiene que mantener el manejo de grupo, que no se le salgan de las manos. ¿Cómo dentro de una mirada cuando uno entra así, dominio de grupo, gracias. Hay que mantener el dominio de grupo. El dominio de grupo, imagínense. O sea, que eso es lo más alejado a las posibilidades de diálogo que puede existir. Y claro, no desconozco las complejidades de lo que eso implica, claro. Nuestros egresados que han intentado pasar por ahí se vuelven locos por un tiempo. Y uno ve las clases y es una locura. Incluso yo les digo a ellos, mire, dígale a su coordinador que pilas, en los próximos 2 meses va a encontrar un caos enorme en su clase, porque no va a encontrar a los niños en filas, calladitos y usted dominándolos. No, vamos a intentar abrir un espacio de conversación. Y hay un elemento adicional allí. Los profesores no estamos formados para eso, pero los estudiantes tampoco, porque es que todos estamos en unas mismas condiciones culturales, históricas, políticas, sociales. Entonces, los niños quedan como en el limbo, o sea, y hemos encontrado eso. Muchas veces encontramos niños que reaccionan como de manera desbordada. Entonces, aquí ya no hay dominio del grupo, no hay disciplina, soy correcta. Y otros que, por ejemplo, se mantienen muy desde la lógica del sujeto escolar y le dicen a la profesora, al profesor, venga, pero levanta la mano. Pero aquí estamos hablando de la corrupción, esto no es matemáticas. ¿Cuándo vamos a hacer sumas? ¿Cuándo vamos a hacer multiplicaciones? Y claro, están los padres de familia, que también empiezan a decir, esto es una complejidad. Por eso yo les digo, están a los que trabajan en el sector privado, están dispuestos a perder el trabajo porque se les viene todo el asunto. Exacto, Tatiana. ¿Dónde están las matemáticas? Dicen nuestros colegas, dice el coordinador. Pero yo veo que hacen y salen y hacen encuestas y consultan internet y que el problema es la corrupción y todo el asunto y preguntan al uno y al otro. A veces traen gente de afuera del colegio a que les hable del asunto. En el mejor de los casos, profesor Marcelo, entonces convocan a compañeros sociales que saben de la cuestión y hacen un trabajo interdisciplinar. ¿Y las matemáticas? ¿Dónde están las funciones? ¿Dónde está el conteo? ¿Dónde están los números? ¿Dónde está la magnitud? Entonces, por eso digo, es un distanciamiento crítico del currículo. Es entrar en esa zona de riesgo, como dice Miriam, es entrar, digamos, en esa incertidumbre, como planteaba Gloria. ¿Para qué? Para tratar de establecer posibles condiciones, como lo veíamos con la profesora Adriana, cuando ella intenta hacer una consideración positiva, decir, bien, las niñas están cometiendo un error gravísimo. Están llevando el orden de los naturales a las cantidades intensivas. Y ella no entra a decir, bueno, niños, paren, aquí hay un error, les voy a explicar qué son los números naturales
¿y cuál es las axiomas de Peano que nos permite establecer el orden? No, sino empieza a hacer preguntas, entonces dice, pero esto es como que es diario. Y entonces inicialmente creo que era Brasil el que punteaba la cosa, y cuando dijeron, uy, espere, pero es que lo que está reportando Brasil es anual, y cuando miraron lo que reportaba Colombia, que era un poco más bajo, era mensual, y eso ya tiene otro significado. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Quién es el que estaba ganando en este cruel ranking de la corrupción, por ejemplo? Entonces, Johan, en ese sentido, por lo tanto, pues no hay como ese camino claro, digamos, establecerlo. Hay que empezar a romper este asunto, que es lo que Scott-Moss nos invita a propósito de los escenarios de investigación que planteaba Edgar, nos invitas a eso. Lo primero es romper la cultura de clase asociada al paradigma del ejercicio que llama él, o lo que dice Paola Valera y Gloria García, asociada a la gobernabilidad del sujeto moderno, ¿no? Y entender que sí, allí van a emerger las matemáticas, de otra manera, pero están inmersas en eso. Termino con esto, algunos ejemplos, no es para hablar de ejemplos exitosos, porque no existe esa idea, pero alguna vez con un grupo de estudiantes surgió el problema de la contaminación. Sencillo, ellos eran cercanos, eran vecinos de una central de abasto, la central de abasto más grande de Colombia, que se llama Corabastos, que queda en Bogotá, eran vecinos, y estaban siendo víctimas de la contaminación ambiental por cuenta de los desechos orgánicos de esa central de abastos, o sea, de alimentos. Y encontraban la necesidad de estudiar por qué se contaminaban vía aérea, y encontraban el asunto del crecimiento exponencial de las bacterias, por ejemplo. Recuerdo expresiones como estas. Un niño que decía, uy, si así creciera el dinero. Si uno en esa expresión no logra entender que hay un significado, entonces cualquiera de una posición ortodoxa dirá, uy, ¿cómo se le ocurre? Esto no tiene nada que ver con el crecimiento exponencial. Otro, por ejemplo, me pareció muy interesante, decía, esto va a ser muy difícil, porque el crecimiento bacteriano es exponencial, y el crecimiento de la plata que le dan o que la alcaldía dispone para descontaminar es lineal o constante, porque todos los años es lo mismo. Entonces, o es lineal decreciente o es lineal, bueno, no lo decían con esos términos, pero más o menos así, crecía o decrecía, porque más o menos se destina la misma plata todos los años. Entonces, el estudiante hacía una comparación, decía, nunca vamos a alcanzar, siempre nos van a ganar la contaminación. Entonces, decía él, la solución no está en dar, no hay plata que alcance, esa fue la expresión, no hay plata que alcance. Entonces, él decía, la única es que intentemos contaminar lo menos posible, para que la curva no sea, para que no crezca tanto, decía él, más o menos las expresiones. Cuando uno sigue eso tiene que ver con la intencionalidad. De pronto hay que seguirle el rastro. Ahora, sabíamos que era una situación social relevante porque era su contexto. Habría que mirar, pues si efectivamente eso está incrustado, pero al menos algunos elementos de diálogo emergieron, y algunos elementos de acción como tal de aprendizaje creo que se dieron también en ese sentido. Pero sí, claro, es una tarea, digamos, de largo aliento. Profe Julio, muchas gracias. No, y bueno, a ti por la invitación, a todos los colegas, a los estudiantes, muchísimas gracias por este espacio. Agradecer a la organización porque estos espacios, aprovechando ahora la virtualidad, creo que es una idea muy inteligente para poder entablar conversaciones y ojalá poderlas continuar, ¿no? Quien esté interesado. Claro que sí, Julio. De pronto te invitamos en otra ocasión. Sí, se pueden comunicar conmigo y podemos seguir hablando del asunto, trabajar de manera colectiva. Esa es la idea. Sí, Julio, y tal cual lo que has dicho es muy pertinente en el proyecto que mencionaste. Todo eso que mencionaste se vivió en la institución. Sí, el coordinador preocupado porque los niños no estaban sentaditos, juiciosos, viendo el tablero. Sí, tal cual. Todo lo que has dicho es una reflexión para nosotros. Ahí he dejado en el chat mi correo electrónico a los que quieran de pronto hacer algún contacto para información, referencias o seguir conversando. Con mucho gusto. Listo, Julio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos, a los colegas, María T. y demás, y bueno, a todos los compañeros de la Universidad de Los Llanos. Un abrazo. Ivonne. Sí, sí, profe Hilbert. Ay, qué pena, profe Hilbert. Claro, claro que sí, tiene la palabra. Sí, sí, déjelo hablar, sí, déjelo. Déjelo hablar. Eso, muchas gracias. Buenos días, Julio. No, que quería hacerte una pregunta, una curiosidad. Desde la educación matemática crítica, digamos, ¿cómo se entiende esta idea del contexto? O sea, digamos, nuestros lineamientos curriculares, pues, nos presentan la idea del contexto como ese espacio, pues, de las mismas matemáticas, de la vida diaria o de las otras ciencias, desde esas tres perspectivas, donde se puede, pues, como insertar una situación problemática, pues, en el área de matemáticas. Pero desde el año 98, pues, hasta ahora, y desde esta perspectiva de la educación matemática crítica, ¿cómo se entiende ese contexto? Y si esa visión, pues, que tiene los lineamientos curriculares en Colombia, pues, digamos, ¿cómo se ha ampliado o si sigue siendo la misma o cómo se ha enriquecido? O sea, ¿cuál es esa visión de contexto que se tiene desde la educación matemática crítica? Es la pregunta. Gracias. Gracias, Gilbert. Bueno, ahí sí remito directamente al texto de consideraciones sobre el contexto. Me parece que ese es muy diciente, de Paola Valero, y ella nos plantea, digamos, algunos tipos de contexto, por decirlo de una forma. Voy a mencionar algunos de ellos. Uno, el contexto del problema. Entonces ella dice, uno puede plantear un contexto, por ejemplo, el de la tienda, si se quiere, con ese pretexto, digámoslo así, pero en últimas se vuelve un contexto, un problema aritmético. Entonces el problema es sumar productos y restar para poder mirar si la plata le alcanza. En últimas, el contexto del problema es la aritmética. O puede ser un problema geométrico, entonces el contexto es la geometría, etc. Ese es un primer elemento. El segundo o otro de ellos tiene que ver con el contexto, lo que ya llama contexto de interacción, y es que cuando ya los estudiantes entran como en una conversación a propósito de un problema, entonces se genera una serie de elementos contextuales ahí en la actividad que van a configurar precisamente parte del problema. Parte de la solución del problema está en lo que surge allí, pero es local, está allí, está presente en la medida en que haya la discusión, en que los estudiantes tengan la motivación de interactuar, y ahí ya, digamos, se circunscribe ahí ese contexto. El contexto del problema, pues, se circunscribe al enunciado del problema. Y finalmente ella plantea el contexto sociopolítico, ¿no? Y lo dibuja con una metáfora. El contexto sociopolítico es romper las barreras espaciales de la clase, de la escuela. Es romper las barreras que hay entre la escuela y la sociedad. Y saber que la escuela hace parte precisamente de esa sociedad. Entonces es cuando, por ejemplo, lo que estamos discutiendo acá, cuando ingresa a la clase el estudiante con sus intenciones, con sus temores, con todos esos estados intencionales de los que habla Searle, sus temores, sus esperanzas, etc. Y el profesor las reconoce como tal. No las deja colgadas en el perchero a la entrada del salón, sino que entra vestido con ellas y las reconocemos. Y no solo las reconocemos, sino que sabemos que son condición necesaria para poder entablar una conversación con el ánimo de generar una acción para el aprendizaje, y ese aprendizaje dialógico. Entonces, ese es, digamos, como a grandes rasgos, el panorama general que plantea Paola, y yo entiendo que la invitación desde la educación matemática crítica es ahí, en ese contexto sociopolítico, entender el sujeto estudiante como lo somos todos, un sujeto social, político, cultural, dialógico, etc. Y que como tal, pues efectivamente las matemáticas y la aprendizaje de la matemática está vinculado con esa historia y esa proyección de futuro de ese sujeto. Yo lo entendería, digamos, de esa manera. No sé si responde a la pregunta ahí. Sí, Julio, no, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Julio y a todos ustedes por acompañarnos en este ciclo de conferencias, y quedan Julio y todos los que están presentes invitados para el próximo 13 de abril a la conferencia A Portas del Desarrollo Profesional de la Enseñanza de las Matemáticas, relación con la democracia y la justicia social,
a cargo del profesor José Torres Duarte. Cordialmente invitados para la próxima semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.